20. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030 en el aire de AM 1220 Ecomedios y redes sociales. Bueno, ya están nuestros conductores, el doctor Jorge Neira y el doctor Miguel Ángel Secchi, los estoy viendo, y Mario Blanc también ya ha ingresado, doctor en medicina. Y bueno, resta Ricardo Lilioy, que estará entrando en cualquier momento. Bueno, Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Jorge, hola a todos. ¿Estás muteado, Miguel? No estoy muteado. Perdón. ¿Ahora? Perfecto, 10/10. Creo que han sido todos mencionados. Buenas tardes, doctor Rubén Torres, doctor Mario Blanc, Buenas tardes. doctor Neira, que creo que está conferenciando por el interior, ¿no? Así es, de San Juan. Y el doctor Ricardo Lilioy, que está por entrar. Horacio, si podés Sí, ya contactarlo. Bueno, agradecemos a la producción, como siempre. No es un aviso sin sentido, pero el trabajo es antes, durante y después del programa, sobre todo por su difusión por todo el país. Y bueno, nos convoca una situación que del sector salud y de otros, podemos decir, aledaños al mismo, en un proceso de que interpreto, y ahora ustedes lo profundizarán. No hay demasiados cambios o demasiadas buenas novedades. Me gustaría que el doctor Jorge Neira nos acompañe a ver en la introducción, y tenemos hoy un plantelazo, digamos, una selección sin lesionados, sin tocados. Bueno, muchas gracias. Hola Rubén, hola Mario, ¿cómo están? Hola. Yo tengo una pregunta para hacerles antes de empezar la conversación, porque me parece que hay un problema semántico, cosas que hay ahora. Y el otro día el presidente hizo un comentario acerca de la pandemia y dijo que la pandemia fue una falla en el seguro de la salud. Eh, a mí me dio impresión eso porque en realidad nunca supe que había un seguro de salud en la época de la pandemia y quizás sea una confusión con el sistema de salud. No sé, ¿ustedes qué entienden por eso que quiso decir el presidente con respecto a la falla del sistema? Él aclaró que no era un problema de los profesionales, sino que era una falla del seguro. Y entonces les pregunto a ustedes, ¿qué entendieron ustedes que quiso decir? Porque no, yo no lo entendí. No entendía a qué se estaba refiriendo. Si se estaba refiriendo al sistema de salud que no dio la respuesta adecuada, después podemos discutir cuáles fueron los errores del sistema de salud, que creo que hubo muchos, pero podemos hablar de los errores del sistema. Y no sé cómo lo entienden ustedes, porque a mí me parece que una cosa es hablar del seguro, otra cosa es hablar del sistema de salud que tenemos hoy.
Eso es lo que entiendo yo, que soy un todoterreno, pero como ustedes son los expertos, me gustaría, Rubén y después Mario, que me cuenten a ver qué entienden ustedes por esta conversación. Como un poco para clarificar el tema de la semántica, ¿no? Borges decía que la memoria, el lenguaje es una memoria compartida. Si no hablamos de las mismas cosas, es muy difícil que nos entendamos. Entonces la pregunta, Rubén y Mario, es, ¿ustedes qué entienden por esto que quiso decir? A ver, buenas tardes a todos. Realmente yo no lo escuché este comentario del presidente, me entero ahora por lo que vos decís, Jorge, pero a ver, eh, más allá de esto que el presidente ha dicho, si hubo algún momento que más allá de las deficiencias técnicas u operativas que ha habido durante la pandemia, quedó bien claro la necesidad de un seguro único nacional, o por lo menos de la integración de los servicios públicos, privados y de la seguridad social, que funcionaron a la perfección en esa comunicación durante la pandemia. No hubo, creo, por lo menos que yo recuerdo, en los últimos 30 o 40 años del Sistema Nacional de Salud, una conjunción tan perfecta del funcionamiento de los tres, demostrando que justamente no es lo que falló el seguro, lo que falló es la falta de un seguro que integre justamente a todos los subsectores. Esa es un poco mi Sí, opinión, Jorge. yo tenía la misma, por eso quería preguntarte. ¿Vos, Mario, qué opinás? No, coincido totalmente con lo que está diciendo el doctor Torres, o lo que dice Rubén y lo que vos mismo inferías, Jorge. Quiero hacer una aclaración en relación a lo que, no cómo lo vemos nosotros, sino cómo lo ve el presidente. El Claro. presidente entiende que el Estado no tiene ninguna obligación en lo que hace a la salud de sus ciudadanos. Me refiero al Estado constituido como Estado nacional. Desde ese punto de vista, el sistema del que estábamos aduciendo es una entelequia que para su cosmovisión no existe. Lo que él entiende es que las funciones del Estado se limitan a cierto nivel de rectoría y hasta ahí no mucho más que esto. Pero, Por Mario, eso, yo coincido con eso que vos decís, me parece, pero hay una cosa que es claro, ¿no? Por un lado tenés un 20-30% de población que no tiene cobertura y que la cobertura se da el pago de los impuestos, y eso tiene función del Estado, porque es el Estado el que recibe los no, impuestos, el Estado el que no. El presidente no es el mercado. No, el presidente lo dijo exactamente de esta manera. Mira, él planteó que el accionar del Estado costó 100.000 vidas adicionales y que por lo tanto, y que la cantidad de vidas que hubiéramos debido pagar en ese momento eran 30.000. Y que por lo tanto, la prima del seguro, así lo dijo, la Sí, sí, prima por del eso digo. seguro bueno, pero esto trasluce el pensamiento. La prima del seguro que paga toda la ciudadanía fue tan ineficiente como para costar 100.000 vidas. De ahí que sea mucho más eficiente que cada uno pague su propia prima y se haga cargo de su salud. Esto lo dijo explícitamente, Claro, explícitamente. hay un tema que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que cuando uno dice por qué, eso se llama exceso, mortalidad en exceso o exceso de mortalidad, ¿no? Todas esas muertes que aparecen, digamos, en una pandemia por encima de lo esperado y que producen un exceso de la mortalidad esperada para ese mismo tiempo y que están vinculadas a la pandemia en este caso, ¿no? Excess mortality se llama. Yo creo que el excess mortality que hubo, que realmente lo hubo, estuvo más que nada vinculado a algunas estrategias de vacunación, algunas cosas, más que solamente con el accionar, digamos, del seguro de salud, de la prima del seguro de salud. Me parece que acá hay una diferencia que tiene que ver justamente con una mala decisión del Ejecutivo en cuanto a qué había que hacer con el tema de la vacunación, ¿no? Eh, a mí me parece igual que también es cierto que la pandemia desnudó algunos déficits que el sistema de salud tenía en algunas cosas, aun cuando coincido con lo que decía Rubén, la gente dio lo mejor de sí. No solamente dio lo mejor de sí, sino que muchos profesionales del equipo de salud dieron su vida por otros, ¿no? O sea que eso es innegable y eso yo creo que es absolutamente destacable. Pero a mí me parece que digamos,
esto es un problema del seguro de salud, de la prima del seguro de salud, o es un tema diferente? Porque a mí me parece que hay que hacer un claro análisis de lo que se llama el exceso de mortalidad y ver cuáles fueron las causas. Yo creo que, fíjate vos que en el día de hoy, yo muchas veces pregunto porque ¿cuántas dosis de vacuna de COVID tiene la gente hoy? Y yo te diría que no sé si hay gente que tenga más de cuatro. Yo tengo nueve, pero hay gente que no sé si tiene más de cuatro. Porque la gente dejó de vacunarse, salió el problema, se olvidaron y ya no existe más. Y aunque vos le hables del clado JN o como se llame ahora, la gente ya no se vacuna. Y a mí me parece que hay toda una serie de cosas que tienen que ver con el Perdón, exceso de mortalidad. Y yo creo que una cosa muy importante del exceso de mortalidad tuvo que ver con la estrategia de vacunación. No sé ustedes qué opinan. Yo por ahí estoy equivocado, pero me gustaría escuchar lo que opinan ustedes que Neira, saben de esto más. perdón, yo agrego para la interpretación de ustedes que, que de casualidad fue una comunicación radial con Radio Mitre del presidente, y él hace muy especial referencia a la conducta, para llamarle sintéticamente, a la conducta, dice, de la medicina privada que, que requiere la existencia de un seguro. O sea, contrariamente a como bien señala Mario, no hace una, a ver, relativización de la conducta del Estado, que es lo que hace todos los días. Él dice que ya su ministro Sturzenegger está analizando el seguro de salud porque la conducta durante la pandemia de COVID no fue la adecuada y podía haber evitado 100.000 muertes, eh, eh, que para él estuvieron de más este desorden, esta falta de coordinación. Así que me parece que no, como que no estaba informado o no está informado debidamente, con todo respeto, eh, con relación, no creo que en esos 10 minutos he hecho referencia a que la problemática, por ejemplo, estuvo en la adquisición, la llegada de las vacunas, qué tipo de vacuna. Eh, Él se remitió a la medicina privada. Por eso digo esto porque deberíamos estar atentos a ver si están preparando, posiblemente como proyecto, alguna suerte de seguro de salud, como política general o No, como complementaria de alguna de algún alto costo o práctica Yo, que, perdón, que Miguel, yo no lo no, no, entendí así, no Miguel, entendí no, que el problema era el sector privado. Me parece que era no, un tema de la respuesta global. me Y eh, creo permitís. que yo coincido con lo que dice Mario. Me él parece habló que, de la medicina prepaga, ¿eh? no, me parece que Perdón, él habló de seguro como una cosa global. Por eso creo que es como dice Mario. Dale, Mario. no, a ver, el problema, primer punto, no habló de si la respuesta técnica frente a la pandemia fue adecuada o no fue adecuada. La descalificó directamente diciendo que se pagaron 100.000 vidas adicionales, lo cual, Claro. desde todo punto de vista, es absolutamente indemostrable y, con todo respeto, creo que es una infamia decir eso frente a todas las muertes y el accionar de nuestros propios compañeros. ¿Sí? Con todo respeto, pero creo que es así. Ahora, dicho esto, lo que planteo es que la respuesta que Argentina dio frente a la pandemia demostraba, demostraba la ineficiencia de que los ciudadanos en conjunto paguen por el sustentar, por financiar una salud universal o una salud llevada adelante por el Estado. Lo que planteó y abrió la puerta es que, y esto está en la plataforma electoral de la Libertad Avanza, es que el sistema alternativo es que en vez de que solidariamente, no, la palabra solidaria no la puedo haber utilizado, en vez de que entre todos paguemos una prima colectiva de seguro,
cada uno pague la propia. De manera que el mensaje no era hacia el sector privado, No, sino no, tanto lo hacia mismo. la compra privada por cada uno de los habitantes del país. Hay un detalle, si lo pueden pagar, por supuesto, pero eso es complementario. ¿Se Claro, entiende? pero Rubén, claro, no coincido con vos perfectamente. A mí me pareció lo mismo. A mí me pareció que no estaba hablando del sector privado, estaba hablando de todo. Ahora, ¿cómo se entiende, Rubén? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo Ricardo. están? ¿Entiende esto, Ricardo, Rubén? ¿Cómo se entiende cómo va a pagar el que no tiene para pagar? Digamos, ¿cómo va a ser la cobertura del 20 o 30% que no tiene ninguna cobertura? Esa gente no va a tener acceso al seguro. ¿Dónde se va a atender? ¿Quién se va a encargar de la atención de esos pacientes? ¿Rubén? A ver, perdón, yo estuve un poco fuera porque se cortó internet, pero por lo que escuché, también lo digo con absoluto respeto, pero demuestra un desconocimiento supino del sector. A ver, si lo que queremos garantizar en la línea de lo que planteaba Miguel es un sistema que funcione exclusivamente con un aseguramiento privado, basta observar la totalidad de los sistemas de salud del mundo. No hay uno solo en todo el mundo que con un aseguramiento exclusivamente privado garantice acceso a todos los ciudadanos al sistema de salud. Por Perdón, lo Rubén, tanto, eso, digo que lo dijo el presidente, ¿no? No, no, no lo no, que... está bien, Miguel, lo entiendo perfecto y lo digo por eso con todo respeto. Esto demuestra un desconocimiento supino de cuál es el funcionamiento de los sistemas de salud en el mundo. Ahora, si el otro planteo es el que hace Mario recién o que planteaba Mario recién, que es que cada uno pague por lo suyo, yo diría que en Argentina actualmente la gran mayoría de los argentinos paga por lo suyo. A ver, tenemos 7 millones de argentinos que pagan una empresa de medicina prepaga a su costo, de su propio bolsillo o en un financiamiento corporativo. Hay otros 14 millones de argentinos que lo pagan a través de la seguridad social, con su aporte y la contribución de sus empleadores. Ahí tenemos 21 millones de argentinos. La Y mitad, la mitad. los 24 millones restantes, en un mecanismo solidario, como debe ser el de cualquier sistema de salud, recibe atención a través del sistema público, a través del aporte de los impuestos. Entonces, la discusión no es quién lo paga, la discusión es cómo está organizado el sistema. Entonces, lo que Claro. habría que discutir es cuál es el modelo de atención que ese sistema tiene y cuál es el modelo de financiamiento que ese sistema tiene. Y ahí viene una discusión ardua y complicada en el contexto de un gobierno que con la última decisión administrativa provoca un recorte sobre el sistema muy importante, que avanza sobre un campo ya fértil, digamos. ¿A qué me refiero? Que el presupuesto global del sistema de salud argentino financiado por el Estado nacional, provincial y municipal viene de 30 años, no solo de aumento, de no aumento, sino de disminución en función de eh, del contexto macroeconómico y cambiario de la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí creo que la discusión se centra allí y no en la conformación del seguro, ¿no? No, a mí me parece que exactamente lo mismo. Ricardo, ¿qué opinas vos? Bueno, yo creo que Ricardo, ¿me escuchan? Sí, sí, Yo creo que perfecto. la Argentina, digamos, es el país del nunca jamás. O sea, yo creo que estamos tan llenos de distorsiones que es difícil a veces hay tanta desmesura en muchas cosas que a veces es difícil entender hacia dónde vamos, o si es que vamos hacia algún lado, o si tenemos, o sea, si tenemos rumbo y si lo que tenemos funciona o no funciona, o sirve o no sirve. Yo, por ejemplo, estoy haciendo una pequeña investigación
sobre algo que me preocupa mucho, que es la cantidad de amparos que hay en la provincia de Mendoza. Para que ustedes se den una idea, solamente en honorarios, el costo de los amparos que se producen en Mendoza son 250 millones de dólares al año. Si calculamos entre 150 y 250, perdón. Si nosotros calculamos que un hospital, un sanatorio de 70 camas se podría hacer con 20 millones, estamos hablando esto estamos hablando de lo que paga solamente la Seguridad Social. Podría la Seguridad Social construir 6 sanatorios por año. Y esos son pesos que van a la nada misma. Y usted, si nosotros nos preguntamos por qué existe eso, y bueno, existe porque hay un tremendo vacío regulatorio. Y entonces, como no existen, no son claras las regulaciones o son absurdas, los jueces son los que definen esto, pero esto es una maquinaria costosísima. Entonces, esto de los seguros, yo también coincido con Rubén, es muy difícil de aplicar un seguro porque, ¿qué pasa con los chocados? ¿Qué pasa en un seguro de auto, digamos? Si es muy difícil de establecer, me parece a mí, con el formato de los seguros. Me parece que es impracticable, me parece que es una discusión, prácticamente una discusión teórica. Creo que sí, y lo he escuchado de los funcionarios, que hay una evaluación de suprimir el rol, digamos, reasegurador de la superintendencia, el rol que ya no existe, porque todos los fondos que iban a la superintendencia, lo del antiguo APE, todos se consumen en discapacidad. Pero, digamos, he escuchado de hacer un reaseguro para el alto costo, lo cual sí ahí lo veo materialmente posible. Pretender asegurar otras cosas me parece que es prácticamente como una discusión de carácter casi académico. No creo que eso se pueda hacer y que Sí, sea tan yo fácilmente alcanzable. lo que escuché, Richard, más que nada de los que están interesados en el seguro es quizás una cosa complementaria en el sentido del pago del alto costo o de lo catastrófico y el fondo de reaseguro que las empresas de seguro tienen, digamos. El otro día yo escuché cuando me invitaron a la Fundación del Seguro y escuché a un español hablar de los seguros catastróficos que tienen en España y tiene una entidad, digamos, de reaseguro que es capaz de cubrir. Ellos decían, por ejemplo, cuando tuvieron el problema en Valencia, que fue, digamos, un gasto muy importante, ustedes se acuerdan de ese deslizamiento de tierra que hubo, esa inundación que tuvieron, y que eso no le movió el amperímetro al fondo de reaseguro. Y estamos hablando de varios cientos de miles de millones de euros. Eh, yo no sé si es eso alguna posibilidad, digamos, de tener un reaseguro, sobre todo para enfermedades catastróficas. Pero esto, ¿cómo se conjuga con la medicina prepaga y con la seguridad social? Y si uno va a pagar la seguridad social, pero además tiene que pagar un seguro, el seguro lo va a pagar la misma persona. Es decir, si esto le sube más la cuota, no va a pagar ninguna de las dos. Y digo yo, los terceros, los prestadores, ¿van a pagar algún seguro? No sé cómo ven esto ustedes, Mario. ¿Cómo ves este asunto Creo que hay de la creo de incorporación de todos un modos, seguro como algo más? Jorge, yo creo, si me permitís para terminar un poco la pregunta que me hicieron, yo creo que hay poca información respecto, si estamos como discutiendo sobre si es Claro, válido o no válido. Me parece que hay poca información. Yo haría una sola sí, agregado. Los sistemas nuestros son sistemas de aseguramiento, son seguros específicos, ¿no es cierto? Pero son sistemas de aseguramiento. O sea, lo que pasa es que claro. está tan distorsionado por las regulaciones, pero es un sistema de aseguramiento específico, que es un seguro de salud, las obras sociales y prepagas. Perdón, ¿Y esto, ustedes cómo lo ven, Mario? Sí, Mar- incorporaría un matiz. Yo creo que sí, estas son consideraciones técnicas acerca de las características que ha tenido el seguro de salud en la Argentina, tal vez desde la 23660 en adelante.
para situar pero no es eso de lo que estaba hablando el presidente. No existe en la agenda de esta administración la posibilidad de un seguro universal, ni tampoco de un seguro de alto costo. No está planteado. Lo que está planteado es el aseguramiento privado eh, como contraposición al sistema de salud que nosotros conocemos como tal. Ellos no hablan de un sistema, hablan de un modelo de aseguramiento, y el modelo de aseguramiento según la prima que puedas pagar. Esa prima puede ser tan mínima como para cubrirte algo o como para no poder cubrir nada, y en ese caso sí, la administración provincial dará algún tipo de cobertura hasta donde se pueda. Alguna vez lo dijimos, creo que acá mismo, es el modelo chileno pero sin FONASA, o es el modelo norteamericano pero sin Medicaid. Y me gustaría decir algo, porque ya creo que vamos a tener que hacer un corte, pero nobleza obliga. Argentina, durante la pandemia, tendríamos una gran cantidad de críticas para hacer y de consideraciones para hacer. Pero Argentina, si bien fue uno de los países que tuvo mayor muertos por 100.000 habitantes en América Latina, ocupó un puesto, el puesto 40 a nivel mundial, recién el 40 en exceso de mortalidad. No se puede decir tan alegremente que hemos tenido 100.000 muertos de más. Me parece que es una falta de rigor analítico que raya con algo un poco más grave. Me gustaría, e insisto, podría listar muchas críticas en relación a lo que fue el desempeño del sistema de salud en Argentina y de las autoridades del sistema de salud de Argentina durante la pandemia. Pero me parece importante consignar esto. Mario, Bueno, ¿ves? perdón, Jorge, a mí me No, parece, dale, dale. antes de ir al corte en un minuto, a mí me parece que ustedes que son expertos y no precisamente de poco tiempo, sino de la historia del sistema de salud en la Argentina, a mí me parece que estamos jugando, o sea, perdón, los obligan a los expertos a jugar a la adivinanza. O sea, no hay, Rubén lo viene planteando hace mucho tiempo y creo que el grupo también, en el sentido de que esta, digamos, falta de información o de consulta obliga a trabajar sobre hipótesis que posiblemente ellos no hayan ni pensado. A mí me pareció que esta entrevista de Eduardo Feynman al presidente fue como una cuestión casual, y que el presidente estaba hablando, esto no, sin haber profundizado el tema. Delegaba en los ministros para que le planteen un eventual seguro, pero reitero que él puso especial hincapié en la responsabilidad de la pandemia, en los efectos nocivos de la pandemia en la medicina privada. Por eso yo apunto, sin avalar en absoluto eso, por supuesto, en que eh, eh, no se puede trabajar sobre hipótesis si no te convocan a conversar sobre cuáles son los proyectos que tienen. Esto parecería ser hoy una cosa imposible. No sé, Ricardo, o cómo lo estás viendo vos, si tu posibilidad o no de conversar con alguno de los directivos o provinciales o nacionales lleva a que esta preocupación que tenemos todos nosotros de no trabajar sobre adivinanzas, ¿no? Bueno, son dos temas muy distintos. El tema de cómo fue la estrategia en la pandemia del gobierno argentino, eh, yo creo que quizás no sea tan horrible, digamos, como lo plantea, como que hubiera habido tanta gente que podría haberse salvado, pero sí creo que fue bastante desordenado, bastante en algunos aspectos turbios, digamos, algunos manejos. Es muy difícil, así contrafáctico, saber si hubieran habido menos muertes, pero
pero realmente hubo muchos malos manejos, fue evidente, una cosa así muy chapucera, y seguramente se podría haber hecho mejor, pero digamos, eso es un aspecto. El otro aspecto, el aspecto de qué es lo que se puede asegurar o qué se puede meter dentro del sistema del seguro, vengo escuchándolo, eh, lo he escuchado en la superintendencia, lo he escuchado en el ministerio, que se habla de la incorporación de reglas de los seguros. Por ejemplo, se habla que el sistema está que el sistema de seguro tiene un sistema de garantías patrimoniales para garantizar o sea, tiene dos cosas que no tiene el sistema de seguro de salud, digamos que es un formato del tipo del seguro. Primero, que no tiene claridad, no tiene transparencia de acuerdo del tipo de cobertura, cosa que es muy evidente con el tema del PMO y todo eso, lo hablamos acá muy seguido. O sea, no hay un plan de cobertura, o sea, la cobertura es al infinito, y eso obviamente ya de por sí es un sistema muy difícil de calcular, de actuarializar y dar certeza, ¿no es cierto? Sobre todo certeza respecto a la solvencia. Segundo, también se habla que las entidades no tienen un respaldo patrimonial, y tercero, no tienen reaseguro, o sea, no tienen un mecanismo para cubrir el altísimo riesgo. Entonces, sé que se habla de que si el sistema de salud es un sistema que se asimila a un sistema de seguro, debiera incorporar cosas que en el sistema de seguro están garantizados. Pero me parece que hasta ahora no hay claridad, porque el otro esquema es decir, bueno, no es un sistema de seguro, es otra cosa, y bueno, y tiene otras reglas. Así ha funcionado hasta ahora. Antes de ir eh, al minuto que nos corresponde por la radio, yo creo que el Estado lo plantea Ricardo, cuando eliminan el INDER, que era el Instituto de Reaseguro, a principios de los años 90, si no me equivoco, y a partir de ahí, con reglas mucho más claras, transparentes, y sobre todo de un sistema de reservas que el sistema de salud no tiene, tienen una mayor garantía de cumplimiento. De todas formas, lo seguimos debatiendo en un minuto, si a ustedes les parece bien. Quedaría pendiente el tema de por qué tenemos que trabajar nosotros, y entiendo que todo el sistema, sobre lo que posiblemente esté pensando el administrador o el legislador inclusive. Y Ricardo, y no me olvido que juntos hemos condenado, y lo venimos haciendo hace muchos años, la perniciosa industria del juicio, que ahora toma su mayor recaudo y económico a través de las medidas cautelares en los amparos. En un minuto volvemos. Jorge, vos como conductor principal, estás muteado, Jorge. En un minuto volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios 1220. ¿Ves? Bueno, y continuamos con Políticas Públicas 2030 después del corte. Jorge, estás ahí junto con Miguel, se están conectando el resto. Si querés podemos empezar. ¿Está muteado, Jorge? Jorge, ¿estás muteado? A ver, Está con problema de conexión. Mario y Rubén también están muteados. ¿Listo? Aquí estoy, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Me alegro de la presencia de ustedes. Eh, Seguimos con esta tarea de adivinador. Rubén, a ver si le podemos un toque de realidad a la falta de diálogo y por lo tanto a esta obligación, extremando el análisis de qué es lo que el presidente quiso decir o cuáles son sus proyectos. ¿Cómo estás viendo eso, Rubén o Mario, en esta tarea de... A ver, Miguel, yo no voy a entrar en la discusión de, primero porque no lo escuché realmente al presidente, así que no podría opinar, sería aventurado opinar sobre algo que no escuché. Pero sí quiero entrar en la discusión que surge de lo que hemos venido conversando en la última media hora. Con todo respeto, lo digo, me parece que estamos discutiendo algo que tiene una, una base de discusión que es mucho más amplia que esta. Acá estamos discutiendo a ver si el aseguramiento va a ser privado, va a ser por medicina prepaga, si va a haber un fondo de alto costo y demás. Estos son temas absolutamente secundarios. La primera discusión que hay en cualquier sistema de salud es cuáles son los valores que sustentan ese sistema. Entonces, la discusión pasa por lo que Mario planteó hace unos minutos, ¿no? Atrás, cuando dijo, nosotros vamos a un sistema como el chileno o como el norteamericano. A ver, nosotros queremos un sistema que permita el acceso equitativo de todos los argentinos, todos, sin excepción, a un sistema de salud de calidad. Si queremos eso, después de eso empezamos a discutir el financiamiento, pero no lo empecemos a discutir antes cuando no tenemos clara esta discusión, porque si la discusión es si vamos a un aseguramiento privado de acuerdo a la capacidad de pago, discúlpenme, eso se puede discutir en el ámbito del seguro, pero no se puede discutir en el ámbito de los seguros de salud,
porque ningún país más o menos inteligente y democrático del mundo discute esto. Es decir, y respecto a lo que decía Ricardo, de que podemos llegar a discutir si hay que ajustar algunas de las condiciones de las reglas generales del seguro al sistema de salud. Y yo puedo otra vez también concordar en esto, pero les vuelvo a decir, no me parece la discusión. Coincido, sí, con Ricardo. A ver, el sistema de aseguramiento tendría que tener un fondo de gasto catastrófico, por llamarlo de alguna manera, sí. La primera pregunta es, a ver, el sistema de seguridad social lo tiene y tiene defectos en su confección para lo cual no hemos hecho nada, y me incluyo porque fui superintendente de salud, para mejorarlo. Entonces pensemos cómo podemos mejorar ese sistema. El sistema de medicina prepaga hoy también lo tiene porque participa del Fondo Solidario de Redistribución. Pero cuidado que hay 24 millones de argentinos que el único acceso que tienen es el sector público. Y el sector público no definió nunca en la historia cómo va a cubrir esos gastos catastróficos. Entonces, si queremos discutir eso, que empiece a decir el Estado nacional, provincial y municipal cuánto dinero va a poner presupuestariamente para cubrir las necesidades de esa población, que además es la más necesitada. Después que resolvamos esto, entonces sí, si quieren, nos sentamos y discutimos a ver cómo se los vamos a cubrir a la gente que tiene obra social y por último, cómo se los vamos a cubrir a la gente que tiene medicina prepaga, que es la que tiene probabilidades de pago para esto. Perdón por la vehemencia. No, al contrario, Sí, si me eh, permitís, Rubén, habría que preguntarse quizá al revés, digamos, de acuerdo con lo que vos planteás, ¿cuánto cuesta? Porque el tema es, a mí me parece, uno de los problemas por los cuales, por ejemplo, ese fondo que vos tuviste ocasión de tener que ver en su administración, ese fondo fue, fue destruido y se gastó casi el 100% en discapacidad y lo que es más grave, en gastos de discapacidad que son gastos sociales. O sea que eso que era un fondo muy bien pensado para cubrir y para reembolsarle al sistema los gastos catastróficos, se fue consumiendo. Entonces, voy a hacer un comentario, digamos así, un contracomentario. Yo diría que cuando el fondo lo administra el Estado, violar la seguridad jurídica no cuesta. Porque si ese, vamos en un hipotético, si ese fondo se administrara, no digo que tenga que ser privado, quizás digamos por el sistema de seguro del Banco Nación, sería mucho más estricto, con mucho más rigor jurídico, que no se lo puede cambiar. No se le puede cambiar el destino, por ejemplo. No se le puede cambiar las cosas que se cubren. Acá, cuando ese fondo lo maneja el Estado, no, y no a través de una figura más rigurosa, directamente se desvirtúa y termina siendo nada. Es un poco mi reflexión que se me ocurre. O sea, ¿por qué ese fondo que fue bien pensado, que durante mucho tiempo, incluso en la época de tu gestión, Rubén, sirvió para cubrir eventos de altísimo costo y ahora se ha transformado en una cosa ridícula? Por ejemplo, un trasplante cardíaco, reintegrar 3,5 millones de pesos. O sea, se desvirtuó por completo. Y creo que en alguna medida es porque no ha habido un sistema que diga, no, mira, esto no se puede cambiar, no se le puede cambiar el destino. Esto es para esto, ¿no? Esa falta de seguridad jurídica o falta de rigor jurídico es lo que me parece que desvirtúa cada vez que se crea un fondo con muy buenas intenciones, con bien pensado, pero que después termina en cualquier cosa. Yo Querido volvería, Ricardo, el Ricardo, rigor yo volvería, jurídico, perdón, Jorge, el rigor jurídico existe porque la ley marca perfectamente para qué puede ser utilizado ese fondo. Lo que sí, lamentablemente, la ley, por más estricta que sea, en este caso o en el caso de que lo administre un administrador privado, no se puede eludir.
es la falta de seriedad para ser benigno o la corrupción para ser realista ha permitido que se hiciera o el desconocimiento se hiciera con el Fondo Solidario de Redistribución. Como muy bien vos decís, hoy un porcentaje muy alto de ese fondo va para gastos de discapacidad, de los cuales el 52% es transporte y educación. Entonces, una discusión en un país serio debería discutir si esos fondos no deberían provenir de otra fuente que no es estrictamente un seguro de salud. En segundo Y lugar, además, durante muchos años se utilizaron subsidios en el sistema que estuvieron colocados exactamente al revés de como corresponde. A mí me da siempre mucha gracia porque el principal subsidio que otorga el fondo se llama SUMA, Sistema Único de Mitigación de Asimetrías. Y lo único que hace es no mitigar ninguna asimetría. Es decir, no lo hacía antes de la modificación que propugnó este gobierno, con la cual yo estoy de acuerdo, pero tampoco la hace la forma en que lo hicieron con esta modificación. Hoy están cobrando más subsidios aquellos seguros que reciben una cápita media mayor de ingresos que aquellos seguros que tienen cápitas inferiores. Entonces ahí tenemos una segunda distorsión que por más que sea estricta la ley, esto es un tema de desconocimiento del sistema. Y en yo tercer eso lugar, a esto le debo agregar que en el caso de los subsidios, durante mi gestión y inmediatamente que yo me retiré, se puso en marcha por la gestión que me siguió. Se propuso distribuir los fondos en función de factores de riesgo. Nosotros lo propugnábamos en base a edad y sexo, que es la forma en que en general en el mundo se distribuyen los subsidios. Esto inmediatamente fue eliminado del sistema por no sé por qué razón, ¿viste? Porque técnica no hay ninguna para eliminarla. Entonces, ahí, por eso discrepo por ahí un poco con vos, Ricardo, en ese tema de ver de lo estricto que debe ser la norma. La norma es estricta, en realidad, que después no se cumpla y los organismos miren para otro lado, bueno, eso es otra cosa. pero además, además, Rubén, yo me imagino todo esto multiplicado por las provincias y por los municipios, ¿no? Y en realidad, si no, esto la única forma de hacerlo seriamente es que haya una unificación de criterios, porque si no, esto lo que hace es que haya inequidades cada vez mayores, porque, digamos, si el seguro, digamos, de una provincia es diferente de la otra, si el seguro del sector público es diferente del sector privado, entonces los accesos van a ser siempre diferentes y va a haber una simetría total. Digamos, a mí me parece que esto se puede lograr con una, al revés, con una rectoría muy grande del Estado en el sentido de definir, no te digo que el Estado sea el encargado, lo que estoy diciendo es que sí tiene que ser el encargado de definir cómo son las cosas para que la gente le vaya igual en todos lados. No sé usted cómo lo ven, Por o yo esto, estoy Jorge, equivocado. yo hablo de que tenemos que discutir los valores para el sistema, Claro, porque cuando vos lees la política del gobierno absolutamente. actual en términos sanitarios, se privilegia la libertad de elección, la libre competencia, que son dos valores posiblemente interesantes, pero que no tienen absolutamente nada que ver con los objetivos de un sistema de salud, porque ni la libre competencia ni la libertad de Claro. elección mejoran el acceso del conjunto de los ciudadanos al sistema. Eh, Ah, y además hay algunos ciudadanos que son cautivos de un sistema por lo cual no tienen libre elección. No sé, Mario, vos querés decir algo. sí, quiero volver a un punto previo, porque sabiendo la veracidad de lo que se está diciendo, estamos volviendo a hablar del sector más privilegiado de la sociedad. Digo, Claro. me da la sensación que estar hablando, o quiero llamar la atención, de que estar hablando de una superintendencia que los subsidios de la superintendencia, que en los últimos 3 años bajó un 60% real sus ingresos, es hablar sobre el sexo de los ángeles. Hablar de cobertura pública cuando el Ministerio de Salud, que bajó su financiamiento en los últimos años, ahora bochó un 60.000
millones de pesos en diferentes programas a los que acceden quienes no tienen otro recurso, es seguir hablando del mismo tema. Sí, Absolutamente. me llama la atención, y lo digo, a ver, con el enorme respeto que tengo por todos ustedes, individualmente y colectivamente, pero que, no, y que todavía haya alguna duda acerca de dónde vamos. Está muy claro a dónde vamos. Han pasado el 60% del tiempo de una gestión y en ese tiempo se produjo la reforma más importante que tuvimos en salud desde los 90 hasta ahora. Entonces, seguir hablando de lo mismo y no darse cuenta que a donde estamos yendo es a un claro sistema que tiene que ver con la explicitación pornográfica de que quien más tiene, más paga y más obtiene, por lo tanto, frente a una misma necesidad de quien menos tiene, digamos, correr eso desde la órbita de los valores, como decía Rubén, y no centrar la atención en eso, me parece que es correr del centro de la cuestión, ¿no? Después podemos discutir un montón de cuestiones técnicas, pero mientras nosotros discutimos cuestiones técnicas, han cambiado los valores de lo que alguna vez creíamos que eran los sistemas de salud de la Argentina. Sí, A mí me comparto parece Seguramente usted plenamente. bastante más también. pornográfica lo mal que se gasta la plata Esas y, son lo, opiniones, pero, no lo, y, pero es que no y cómo son, se despilfarra. Eso me parece realmente, pero es perdóname que Mario, la verdadera Pero está bien, pornografía. pero Pero es que no Lo que son dice Mario es que vamos contradictorias encaminados las dos cosas, Ricardo. claro. No son opuestas. No es o No, una no, es u que, ¿sabes otra. qué pasa? Es que si no estamos en una, no me gusta la adjetivación. Primero creo que el tema de la salud de la gente pobre está muy mal atendida, pero está muy mal atendida por la provincia, que son las que tienen el presupuesto y son las que tienen la responsabilidad. Los programas nacionales no mueven la aguja. El tema es cómo se da el servicio en las provincias. ¿Vos Y te pensás que el puedo plan familiar asegurar, nos mueve la y porque no de aguja? esto hacemos números, que el monto que tienen las provincias para darle servicio, los servicios públicos son muy altos y es muy mala la eficacia de la prestación. Y es muy poco que se logra con mucho dinero. Entonces, Perdón, yo creo perdón, que perdón. tendremos que entrar a revisar todo esto. Mira, Yo no yo quiero. en una oportunidad le sugería a un ministro de Salud de Mendoza, digo, ¿por qué no le pones a las prestaciones que da el hospital público, ponerle un precio? Ponerle el precio que tiene en plaza, y te vas a dar cuenta el enorme desfasaje entre el valor de lo que producís y lo que cuesta producirlo. Y eso es pornográfico, es Perdón. impresionante la Qui- ineficiencia del sector público. Quiero tener tiempo para contestar dos palabras. No, y retiro lo de Una. pornográfico, lo retiro, porque eh, no me gusta adjetivar. Bueno, pero Dale, a mí Mario. no me gusta trabajar sobre, me parece bárbaro, es tu preferencia. Yo tengo una preferencia complementaria, que no me gusta hablar sobre eufemismos. Digo solamente dos comentarios. En un libro que hemos publicado hace un tiempito, dividíamos el gasto público de provincia, por provincia capitario en relación al PMO. Había tres que lo alcanzaban. Así que eso de que los recursos son suficientes, no sé. Y segundo, si vos podríamos preguntar si los programas nacionales tienen alcance o no tienen alcance, y preguntémosle a las 20 millones de personas que recibían medicamentos con el remediar y ya no lo reciben. Claro. Digo, me da la sensación que plantear que la responsabilidad desde las provincias es constitucionalmente absolutamente cierto y debería ser así. Lo que no puede haber es un mecanismo de compensación, tanto de rectoría como financiero, porque si no, vamos, quien no puede hacerlo no llega a la mesa, ¿no? Claro. Ese es el planteo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque también dentro de las provincias hay diferencias en la misma cosa y en la misma financiación, porque y esto lo único que hace es generar mayor asimetría, mayor inequidad. Esto que cada uno se va a tener que pagar lo que pueda.
y la atención que va a hacer lo que pueda en el lugar que pueda, ¿no? Y volvemos otra vez ya no al código postal, sino directamente al domicilio, porque ni siquiera el código postal, aún con el mismo código postal pueden tener diferencias en la atención. Es todo un tema, a mí me parece, ¿no? Yo no sé, no sé cómo va a terminar eso. Yo lo veo muy Me complicado. parece, Jorge, que eso es muy difícil, que a alguien se le ocurra hacerlo así. Yo creo que evidentemente tiene que haber un sistema universal, eh, un aseguramiento universal, como es el FONASA en Chile, como es el sistema inglés, o sea, Pero cualquiera de esos sistemas, en el tiene que haber un aseguramiento sistema de universal el Estado no puede aseguramiento. estar ausente. Pero Ricardo, Obvio, no, no, en el tiene aseguramiento que ser, universal, pero es que tiene que ser así, o sea, tiene que haber un sistema de aseguramiento que garantice una salud básica para todos. Ese es el modelo claro. ideal, aspirable, y que vivimos desde que arrancamos haciéndole parches. El sistema de la seguridad, el sistema de la obra social es un parche, el sistema del mutualismo es un parche, el sistema de las prepagas es un parche. Todo es para suplir lo que no se hace bien del sector público, que es garantizar a la población un estándar de atención médica básica, buena, y que en todo caso todos estos sistemas que se deberían crear para otras cosas, para complementar, para dar hotelería, para dar otras cosas, pero el sistema tendría que estar garantizado por el Estado. Y ese es el gran ausente. Claro. No hemos logrado generar un sistema público que le garantice a la población la asistencia esencial. Y ese es el tema. Tendríamos que estar Entonces, terminando, pues, amigos, es empezamos la a hora hablar ya. ¿Eh? lo del perdón, seguro, esto va a ser otro parche. Seguro, perdón. discúlpeme, pero no me gustaría que se corte sin despedirnos. Cuando la agenda de ustedes lo permita, será el jueves próximo o el otro, pero este cuadro de Mario, Rubén, Jorge y Ricardo, yo los invito como coordinador circunstancial del grupo a que continuemos la discusión en cuanto ustedes cuatro me digan podemos, y si es el jueves próximo, mejor. Creo que esto es fundamental, todo lo que se ha analizado hoy, y que lo continuemos. No sé si están de acuerdo. Sí, ¿Sí? me parece. Tienen la prioridad Bueno, para responderme en estos días para el jueves próximo. buen fin de y buena semana para todos. Muchas Bueno, muchas gracias gracias. Felicidades. y mil disculpas por el corte. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.